Bienvenidas y bienvenidos a MedVet Emergencias, un video podcast de la Pontificia de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Seller, soy médico veterinario y conductor de este espacio y nos encontramos en la temporada de internados 2025 con las y los estudiantes de la rotación de emergencias y cuidados intensivos del internado de pequeños animales. Hoy día nos encontramos con Bárbara Mal, con Gabriel Morales y con Camila Sauma. Bienvenidos a este espacio. Ya estamos en el mes de septiembre, por lo tanto, esta es un video podcast temático que tiene que ver con muchas de las emergencias que nos encontramos en la clínica diaria de pequeños animales para esta fiesta. Y es muy importante sensibilizar tanto a los tutores como a los médicos y médicas veterinarias en la clínica. Bienvenidos nuevamente y espero que les vaya muy bien en los internados que les quedan, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que suele ocurrir mucho en septiembre y queremos introducirlo de esta manera. En septiembre, con un choripán sabroso, el perrito se tentó y el gatito bien goloso, la longaniza se engulló. El páncreas pidió clemencia, no aguantó tanto festín y el pobre terminó enfermo con dolor hasta el confín. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy día de algunas de las patologías comunes, ¿cierto? En septiembre, cuando los animales se tientan, como bien usted dice, y comen longaniza, choripanes, carnes muy aliñadas, empanadas muchas veces. Emergencias tremendamente comunes. Vamos a hablar, entiendo, entonces de la pancreatitis aguda por transgresión alimentaria, principalmente en perros. Los gatos son un poco más selectivos, lo sabemos, pero también ocurren. Bien, vamos a comenzar entonces definiendo qué es la pancreatitis aguda, cuándo ocurre, por qué. Bueno, la pancreatitis aguda consiste en una inflamación del páncreas que, como es aguda, es reversible y se caracteriza por edema, infiltración de neutrófilos y necrosis. Y bueno, también puede llegar a un cuadro local o terminar siendo un cuadro sistémico. A diferencia de la crónica, que como sabe mi compañero. Bueno, la crónica se caracteriza más bien por una inflamación fibrótica, con necrosis quizás, una atrofia irreversible. Además, más importante es saber que el paciente crónico suele llegar con diarreas quizás no tan acuosas típicas de una pancreatitis aguda y también tener en consideración el rango etario. Suelen ser pacientes geriátricos más que pacientes jóvenes, pacientes que los vacinos pancreáticos han sufrido una degeneración con el tiempo y por lo tanto por eso es que presentan una pancreatitis más bien crónica. Muy bien, entonces parte de la anamnesis importante, muy rápida, es tratar de evidenciar el tipo de diarrea, ¿cierto? Es distinto una diarrea acuosa, aguda, a eventos más crónicos en el tiempo que se van repitiendo cada ciertos meses. ¿Cómo llega este paciente? Pensemos que tiene este cuadro, probablemente el tutor llega con él por diarrea, seguramente, o por dolor o por letargia. ¿Cómo llega el paciente a la clínica? Bueno, la presentación del paciente y los signos clínicos que presentan generalmente varían, son usualmente inespecíficos, por lo que es importante diferenciarlos de aquellos provocados por otros desórdenes gastrointestinales agudos. Generalmente el tutor nos comenta un historial de diarreas, vómitos y disminución del apetito, por lo que la buena anamnesis es muy importante para poder identificar el origen de esto. Y también debemos hacer un examen físico donde medimos la deshidratación a través del pliegue cutáneo y las mucosas. Podemos ver un tinte ictérico en las mucosas. También la ausencia o disminución de sonidos intestinales pueden ser secundarios a una peritonitis o hilia intestinal. Podemos percatarnos de dolor abdominal agudo si es que palpamos el abdomen o también si el paciente adopta una posición de rezo. También podríamos identificar un choque hipovolémico, donde vemos una disminución del volumen intravascular. Podemos medirlo a través del tiempo de llenado capilar, el aspecto de las mucosas y la temperatura del paciente. Y podría incluso desarrollar una falla renal aguda secundaria a una hipovolemia e isquemia, que es desencadenado al final por los vómitos y las diarreas del paciente. En cuanto a los pacientes un poco más severos, pueden presentarse con signos ya más complicados como disnea, coagulopatías, arritmias, oliguria, bueno, shock mencionado y colapso. Bien, efectivamente, como bien ustedes han dicho, la signología es totalmente inespecífica, ¿cierto? Sí. Probablemente llega con diarrea, vómito, dolor, letargia, anorexia, lo cual llega al 80% de los pacientes a la urgencia. Entonces, no necesariamente vamos a la primera, ¿cierto? A tratar de apuntar que puede ser pancreatitis. También la anamnesis de si comió algo, ¿cierto? Comió basura, hubo un asado en la casa, eso es tremendamente significativo como para tratar de apuntar a eso.
Y este paciente seguramente antes de diagnosticar vamos a tener que estabilizarlo, porque con toda esta batería de cosas que llega, probablemente son más importantes estabilizar que llegar al diagnóstico definitivo en un primer momento, en el primer tiempo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para estabilizar a este paciente? Bueno, como mencionó usted, es un paciente que ya puede presentarse como de diferentes formas. Si el paciente se presenta con un compromiso hemodinámico, lo primero que queremos hacer es la suplementación de oxígeno. Esto es en pacientes que evidencian choque hipovolémico o anormalidades respiratorias, IO. Y luego de esto vamos a instaurar fluidoterapia. Generalmente es una resucitación rápida y agresiva mediante bolas de fluido a 15 a 30 ml kilo en 15 a 30 minutos. El fluido de elección es el ringo lactato por las posibles alteraciones electrolíticas que presentan estos pacientes, dado que el cloruro de sodio puede ser más significante. Por lo mismo vamos a querer realizar una medición de gases venosos lo más pronto posible. Y también se describe el uso de coloides para pacientes con pancreatitis aguda, ya que cursan con pérdidas de líquido al tercer espacio, al igual que hipoalbuminemia. Estos son coloides biológicos, o sea, plasma fresca congelado, plasma congelado o albúmina canina más usada en la humana. También vamos a querer instaurar fluidos de mantención y rehidratación para poder combatir estas pérdidas constantes por los vómitos y las diarreas. También vamos a querer suplementar el potasio, ya que estos pacientes se presentan usualmente con hipopotasemia. Y vamos a querer estar monitorizando los signos vitales, las presiones sanguíneas, el gasto urinario, también otros parámetros como hematocrito, proteína plasmática, glicemia, albúmina, creatinina, lactato, oxígeno, frecuencia cardíaca, ritmo, etc. Perfecto. Hay que tener muy claro que la fase aguda de una pancreatitis probablemente no haya todavía una translocación bacteriana y el paciente en un inicio todavía no esté séptico probablemente. Ujú. Lo menciono porque el uso de coloides normalmente se asocia a aumento de letalidad en pacientes sépticos y en pacientes traumáticos. Por lo tanto, en la medida que el paciente llegue recién y no esté séptico y lo tenemos que revolemizar rápido, podría ser una estrategia usar coloides exógenos artificiales. Pero en la medida que el paciente ya tenga cierta evidencia de sepsis, ya probablemente no lo recomendamos porque se asocia a aumento de mortalidad, ¿ya? Entonces tenemos un tiempo donde podríamos usarlo y ojalá no se instaure una sepsis, pero si ya la diagnosticamos, de alguna manera el uso de coloides ya que más o menos restringido, ¿ya? Sí. Bueno, siguiendo con esta estabilización inicial del paciente, no hay que olvidar el dolor. Muchos de estos pacientes van a llegar con uno de los signos más predominantes, dolor, molestia, letargo también se puede asociar al mismo dolor y por eso se necesita una analgesia que sea agresiva. Existe la opción de los opioides sistémicos, que es una muy buena alternativa para la analgesia, sin embargo se asocian muchos con hilio, por lo que trataríamos de ir a una alternativa un poco más multimodal. Sin embargo, igual está descrito mucho la metadona, por ejemplo, con bolos de carga y luego una CRI. Los bolos de carga pueden ser de 0,2 miligramos kilo y después instaurar una CRI entre 0,1 a 2 miligramos kilo hora. Todo esto endovenoso. Si queremos ir por una alternativa no opioide, muchas veces porque no se encuentra disponible en las clínicas o también para evitar un poco el hilio en pacientes, o sea, empeorar el hilio en pacientes que ya tienen evidencia de tal. Está la alternativa de una infusión continua de ketamina con lidocaína, que igual ambas con bolo de carga, la ketamina 0,5 a 3 miligramos kilo, y la lidocaína a 1,5 a 2 miligramos kilo, y luego una infusión continua a 0,03 a 0,1 miligramos kilo en ketamina y 25 a 100 microgramos kilo minuto en lidocaína. Sí, en ese sentido, eso es como las alternativas que se te pueden utilizar para el manejo del dolor inicial. Y siempre es importante valorar el dolor, ¿cierto? Con Sí. alguna escala de dolor, porque de alguna manera es la medición que tenemos para ver si va funcionando o no la terapia multimodal, si tenemos que cambiar algo. Además que evidentemente hay un traspaso turno, la persona que viene después, un turno de noche, que no sabe qué dolor tenía cuando llegó, entonces la evolución del dolor es muy significativo capturarla mediante una escala lo más objetiva posible y después poder ir controlando a partir de esa escala y anotarlo, por supuesto, en la ficha clínica. A veces pecamos de no hacerlo y después no sabemos en realidad si el dolor que tiene en este minuto era mayor o menor que el dolor que tenía antes, lo recibe otra persona distinta, no sabemos cómo lo valoró. Entonces es muy importante usar escalas de dolor, ¿cierto? Para objetivizar esa medida. Parte de lo que han descrito, algo más como estabilización inicial antes de irnos por el diagnóstico.
Sí, también están descritas otras terapias de soporte adicionales, como lo son protectores gastrointestinales, también el soporte de temperatura que le debemos proveer al paciente. Em, para esto usamos antieméticos y agentes prokinéticos, evidentemente dependiendo de caso a caso. En cuanto al antiemético, lo descrito es usar maropitant 1 miligramo kilo intravenoso, es la primera línea, y el agente prokinético, bueno, depende del caso, pero en el caso de sí querer usarlo, utilizar metoclopramida, 0,2 a 0,5 miligramos kilo TID intravenoso. Perfecto. Y luego esta batería, entonces, seguramente estabilización, obviamente vamos a tratar de querer llegar a un diagnóstico, ¿cierto? O comprobar lo que pensamos. ¿Cómo podemos diagnosticar, ¿cierto? Una pancreatitis aguda por transgresión alimentaria? Exacto. Bueno, la pancreatitis aguda en general en veterinaria es un desafío diagnóstico, ya que a diferencia de la medicina humana, donde en generalmente tienen 3 criterios para diagnosticar, que es el dolor abdominal agudo, medir la amilasa y la tomografía, no es algo que tengamos, además de tenerlo accesible, tampoco es algo como criterio diagnóstico en veterinaria. No existe este famoso doble estándar y por lo tanto nos tenemos que basar en cosas que ya hemos dicho, como el examen físico, la historia clínica y, bueno, pruebas de laboratorio y estudios de imagen también son claves para poder saber realmente si el diagnóstico es de pancreatitis aguda. En el hemograma y el perfil bioquímico, que lo vamos a pedir, suelen mostrar alteraciones secundarias, ¿no? Podemos tener una leucocitosis con desviación a la izquierda, signos de inflamación. En gatos, si bien no es tan común como hemos dicho en un principio, también podría venir asociado con leucopenia, que es un mal pronóstico. Hay que recordar que los gatos suelen ocultar un poco las signologías y llegar aún más descompensados. También podemos encontrarnos con alteraciones en la coagulación, con trombocitopenia. Quizás si vemos este tipo de signologías asociadas a coagulación intravascular diseminada, sería bueno tomar un panel de coagulación. También, como dijo mi compañera, puede haber azotemia prerenal o incluso renal, hipolbuminemia, hipocalcemia, como hemos dicho, y también puede haber hiperglicemia. Pero bueno, ninguna de estas cosas es diagnóstica por sí sola. Los electrolitos y bases deben ser exámenes de rutina en un caso de emergencia de pancreatitis aguda. Pueden presentar, como bien dijimos, episodios de vómitos que van a provocar hipocalemia. También es posible, dentro de todo, la acidosis metabólica. También es clave destacar que durante el proceso de manejo tenemos que ver si es responsivo a fluidos, también diagnosticar el shock séptico si es atingente al caso, pero también considerar que es un paciente que suele llegar con un shock hipovolémico. Como dije anteriormente, las enzimas tradicionales como la amilasa y la lipasa sérica en veterinaria son poco útiles, dado que estas enzimas pueden estar elevadas por procesos extrapancreáticos o permanecer incluso normales en casos de pancreatitis. En contraste, tenemos los inmunoensayos específicos de lipasa pancreática, la famosa CPLI, y que constituyen actualmente las pruebas séricas más diagnósticas y más sensibles y específicas. Tenemos que es considerado en perros un valor más allá de 400 microgramos por litro como altamente sugerente a padecer de la enfermedad. Quizás no como un diagnóstico definitivo, pero sí altamente sugerente. Además, agregar que también existen los SNAP, que permiten un cribado rápido en emergencia, que si bien no nos permite diagnosticar, podemos sí descartar la enfermedad. Por otro lado, ya en parte de imágenes tenemos la ecografía. Esta debe ser una ecografía formal. Y si bien es una técnica accesible, los signos también son bastante inespecíficos y en la práctica podemos ver que incluso se dice que un 50% de los pacientes que tienen pancreatitis pueden presentar signos como grasa peripancreática hiperecoica y presentar o no la enfermedad. Por lo tanto, nuevamente la especificidad es limitada en estos casos. Otro tipo de exámenes radiográficos, por ejemplo, o tomografías, no son opciones en emergencia. Sin embargo, está escrito en la literatura que presentan más o menos los mismos resultados que una ecografía. Por último, no está de más hablar que históricamente la histopatología del páncreas ha sido lo más cercano a un gol estándar. Sin embargo, creo que ocurre lo mismo como ocurre con una tomografía en una situación de emergencia, es completamente inviable. Y además,
tampoco está estandarizado de una forma universal y podría generar confusión en la clasificación correcta de esta enfermedad. Entonces debemos recordar que el diagnóstico debe ser un diagnóstico integral. La ausencia de un gol estándar no quiere decir que no nos permita diagnosticar correctamente la enfermedad. En conjunto todo nos va a dar un buen diagnóstico. Y también entender que hallazgos en un test aislado nunca descartan la enfermedad realmente. Siempre hay que tener siempre todo en mano y ver todos los resultados y analizarlos correctamente. Bien, perfecto. Entonces, este paciente que ya estamos estabilizando con toda esta batería que ustedes nos mencionaron y que tenemos todos estos elementos para basarnos y creer ciertos hallazgos que puedan ser altamente compatibles con la pancreatitis por transgresión alimentaria o altamente sugerentes, ¿cierto? De ella, lo más probable es que va a quedar hospitalizado este animal varios días. ¿Cuáles serían sus criterios para el alta? Y en ese periodo, hasta cumplir los criterios para alta, ¿cuáles son más o menos los manejos intrahospitalarios de este paciente? Bueno, la verdad es que como el tratamiento de la pancreatitis es bastante sintomático, el tratamiento que se mantiene es bastante parecido a la estabilización inicial, solamente que ya no es urgente, o sea, podemos tomar más tiempo. Bueno, están los fluidos de mantención que también mencionó mi compañera, muy importantes para contrarrestar bueno, además de la deshidratación que se rehidrató, mantener al paciente hidratado. Respecto a la analgesia también, como mencionó el doctor, es muy importante mantener una evaluación que se mantenga en pacientes críticos o que ya se tiene una historia de que está con mucho dolor, realizar evaluaciones cada 2 o incluso 4 horas, si se puede, o más, dependiendo de la estabilidad del paciente, mediante escalas objetivas, para ver si es necesario subir una CRI, disminuirla, incluso quitarla. Y igual quería mencionar un poco sobre el uso de AINES, que también son bastante comunes. La verdad es que en estos casos no está tan recomendado a menos de que ya el paciente se encuentre estable hemodinámicamente y también no haya evidencia de, como se mencionó, daño renal, que también es un punto bien crítico en el uso de AINES. Sí, bueno, también queremos mencionar la nutrición. La pancreatitis aguda es una patología catabólica, lo que quiere decir que estos pacientes tienen pérdidas significativas de albúmina y electrolitos por las pérdidas gastrointestinales que son las diarreas y los vómitos. Entonces, lo que se menciona es iniciar una nutrición enteral temprana. Esto quiere decir, ojalá dentro de las primeras 24 horas, porque presenta distintos beneficios al paciente, como una estimulación mejorada de la mucosa intestinal y el mantenimiento de la barrera protectora, lo que resulta en una mejor motilidad y una disminución de la translocación bacteriana que podría ocurrir. Esto se puede hacer por un tubo nasogástrico y en la literatura no hay una recomendación específica establecida respecto al tipo de alimentación. Sin embargo, se mencionan... ay, se me olvidó la palabra. Estas dietas bajas en grasa. Bueno, y bueno, sumando un poco también al tratamiento de estos pacientes, existe también que, como por esta inflamación y todo lo que sistémicamente ocurre en el paciente, en casos graves puede incluso haber problemas de coagulación, coagulopatías. Y en estos casos es importante también considerar el uso de antitrombóticos en pacientes hospitalizados porque la verdad es que ellos podrían incluso empeorar, o sea, un trombo podría incluso empeorar el cuadro y hay que estar atento especialmente a signos de hipercoagulabilidad. Bien, entonces, estos pacientes además, como bien ustedes dicen, puede que nosotros tengamos que suplementar su dieta, ¿cierto? Sí. Siempre que suplementemos una dieta, aunque nosotros lo hagamos por la vía parenteral, siempre, aunque tengamos alguna suplementación parenteral, es necesario dar una cantidad de alimentación enteral siempre, porque el tubo digestivo no se nutre por vía exógena, se nutre a través del tubo, ¿cierto? Entonces uno podría decir, yo por vía parenteral estoy cumpliendo con todos los requerimientos nutricionales de este paciente, pero el tubo digestivo es quien va a morir, ¿cierto? Si la recuperación del tubo digestivo necesariamente es por vía entérica. Y eso hay que tenerlo claro en cualquier patología, en esta también. Y como bien ustedes dicen, podría haber una coagulación intravascular diseminada que normalmente ocurre cuando el epitelio el endotelio, ¿cierto?, de los vasos se daña, se pierde el glicocálix, el endotelio falla y por ende empieza a coagular y tiene estas patologías de hipercoagulabilidad, coagulopatía. Para eso, claro, se pueden usar tratamientos antitrombóticos que aunque haya un daño epitelial que lo va a haber en algún minuto y sobre todo si la enfermedad llega más descompensada, más aguda o hay una translocación bacteriana o un cuadro séptico, lo va a haber. De alguna manera queremos que no exista esa
coagulación intravascular, porque además la coagulación intravascular, además de todos los perjuicios que causa, lo que hace es que disminuye la perfusión tisular. Recordemos que la red capilar cabe un glóbulo rojo de manera horizontal, acostado, por decirlo. O sea, el tamaño del capilar es del tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si el glóbulo rojo se frena, lo que hace es que disminuye la perfusión y además empezamos a tener patologías hipoperfusivas que nos afectan, por supuesto, y el pronóstico se va empeorando. Entonces, en la medida que podemos evitar la hipercoagulación, ¿cierto? De alguna manera favorecemos la perfusión tisular, que queremos que no se corte y que no empiece, por supuesto, a haber acidosis, sublactato y todo lo que sabemos del shock séptico. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente con todos estos manejos? Bueno, como hemos ido conversando, el pronóstico va a ser muy variable. Por ejemplo, ya conversando de coagulopatías, obviamente el pronóstico empeora. Y por eso va a depender principalmente de la gravedad del cuadro y la presencia de complicaciones sistémicas o locales. En casos leves se describe que la mayoría responden favorablemente al tratamiento de soporte y si no presentan recurrencias pueden tener una expectativa de vida prolongada y sin secuelas. Sin embargo, los pacientes que sufren episodios graves, que enfrentan más bien un pronóstico reservado, se describen tasas de mortalidad del 20 al 42% en perros, especialmente cuando se desarrollan complicaciones como acumulaciones de líquido pancreático, necrosis, sepsis, coagulación intravascular diseminada, como dijimos anteriormente, u otras patologías. Aquellos que sobreviven a un episodio agudo pueden permanecer clínicamente normales o hacer recaídas episódicas también. Entonces, también es importante comentárselo al tutor, que si bien el paciente puede que salga de la hospitalización bien, puede tener recaídas. Y esas recaídas en el mediano a largo plazo se ha descrito que también pueden desarrollarse a pancreatitis crónica. Esto está mucho mejor descrito en humanos. De hecho, se dice que del 20 al 30% de los pacientes que tienen pancreatitis aguda en humanos pasan a ser pancreatitis crónica. Y si bien no están establecidas estas estadísticas en veterinarias, sí se han descrito patrones similares. Y bueno, en estos perros que tienen episodios recurrentes es súper importante indagar en los factores predisponentes como la hiperlipidemia persistente, enfermedades sistémicas que pueden tener, el consumo de fármacos también que pueden promover una pancreatitis, antecedentes también quirúrgicos que pueden producir inflamaciones cercanas, transgresiones dietarias como lo que hemos estado viendo hoy en día, y aún así también puede existir el factor idiopático. Y bueno, dada la complejidad fisiopatológica de esta enfermedad y la ausencia de un marcador como tan específico para el pronóstico, la evaluación de cada individuo es súper importante. Cada paciente va a ser distinto y va a tener una respuesta distinta al tratamiento y es importante de esa manera calificar al paciente como si un paciente leve o un paciente más grave. Perfecto, entonces seguramente este paciente una vez que cumpla los criterios de alta va a quedar con controles agendados, probablemente derivaciones de gastroenterología, porque hay que hacerle un seguimiento, ¿cierto? Dado que un porcentaje de estos animales puede pasar a pancreatitis crónica y ahí tener otro tipo de tratamiento de por vida, como dieta o fármacos, ¿cierto? Otras cosas. Comer páncreas a veces, dentro de otros, ¿cierto? Exacto. Bien, ¿algo más que decir de la patología que hemos trabajado el día de hoy? Queríamos igual mencionar un poco algunos tratamientos que son un poco controversiales, porque es frecuente su uso inadecuado, entonces también establecer más que criterios, hacer un uso justificado de ellos. Por ejemplo, un fármaco que se utiliza, la verdad es que para prácticamente cualquier paciente con cuadro gastrointestinal, son los supresores de ácido gástrico, antiácidos como el omeprazol, esomeprazol, famotidina, ranitidina. Y la verdad es que es justificado su uso en estos cuadros, pero siempre cuando haya evidencia, por ejemplo, de sangrado gastrointestinal, como vómitos, o sea, hematémesis, ¿cómo se dice? ¿Así? Bueno, melena también. Pero porque al final su uso sin esta evidencia puede incluso generar una colonización bacteriana inadecuada que, por ejemplo, un paciente con vómitos puede llevar a una neumonía por aspiración, puede empeorar este cuadro, dado que también siempre están susceptibles a ser sépticos estos pacientes. Así que la verdad es que es importante eso.
Y en caso de estar justificado, que haya evidencia, el omeprazol, el esomeprazol son muy buenas alternativas. Y en pacientes hospitalizados también está descrito el uso de famotidina, que se hace un bolo de carga y luego una infusión continua. Bueno, también queríamos mencionar respecto a la antibiótico-terapia, el uso de antibióticos profilácticos en este caso no es recomendado. Sin embargo, si tenemos un paciente con una infección instaurada, se indica iniciar antibióticos de amplio espectro mientras que se espera el cultivo y el antibiograma. ¿Cómo tomamos, de dónde tomamos el cultivo y el antibiograma? Copro. Puede ser también de... O sea, ¿sí o no? Puede ser, también puede ser abdominal, si es que creemos que ya hay una patología séptica y que haya un ¿Con derrame endoscopía? abdominal. No, puede ser con punción. Sí. Con punción. Eso nos va... Lo que pasa es que de la sepsis más común en perro y gato es la peritonitis séptica. Entonces, una de las maneras de descartarla es tomar una muestra de líquido abdominal y mandarla a cultivo por si ya estamos o no en ese... A lo menos también se podría usar para descartar que ya esté, ¿cierto?, en una peritonitis séptica. Si es que aumenta, ¿cierto?, y transcurre y evoluciona la enfermedad. Bien, ¿algún aporte más? Bueno, quizás complementar un poco con la antibiótico-terapia. También, si bien no existen las estadísticas veterinarias, se describe que un 50% de los pacientes humanos tienen translocación bacteriana. Por lo tanto, de ahí viene la extrapolación de usar antibióticos. Sin embargo, en veterinaria no es tan común y tampoco es tan común que por el uso de omeprazol tengamos translocaciones bacterianas. Eso. Bien. Muchas gracias por todo su trabajo y toda la investigación que han hecho al respecto. Las pancreatitis agudas son enfermedades que llegan a la clínica comúnmente, probablemente en verano. Las enfermedades de transgresión alimentaria son más clásicas porque aumenta la temperatura, obviamente, y los animales que consumen muchas veces basura, por ejemplo, son susceptibles de infectarse mucho más. Una bolsa de basura que está a 32 grados Celsius es distinto, por supuesto, su comportamiento bacteriano respecto a una bolsa que está a 8 o 6 grados Celsius, que es como que está en el refrigerador. Por lo tanto, el crecimiento bacteriano cambia muchísimo. Y en festividades como esta, que es la temática de este video podcast en esta fecha, son probablemente cuando más llegan a la clínica las pancreatitis, ¿cierto? Así como para nosotros son las fiestas patrias, por ahí decían algunos que la fiesta de la pancreatitis, para los perros sobre todo, más que para los gatos. Entonces, es muy importante estar actualizados al día, ¿cierto?, en la terapéutica, en el diagnóstico y en lo que podemos realizar con animales que lleguen con translocaciones alimentarias, sobre todo por fecha. Muchas gracias, Bárbara, Gabriel, Camila, por este trabajo. Y no sé si teníamos una palla preparada para salir. Sí, queremos finalizar con una palla. Bueno, el doctor con voz templada les habló bien concentrado. Cuide siempre la comida, que el páncreas queda dañado. Así que cuida a tu amigo, no le tires tu asado, que un churipán en la boca puede dejarlo complicado. Muy bien, un aplauso para esa valla muy bien preparada. Espero que la hayan preparado ustedes y no haya sido la inteligencia artificial que la realizó. Bien, Med de Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos en la temporada de internados 2025 con las y los estudiantes de la rotación de emergencia cuidado intensivo y les quedan un par de meses para titularse, así que también les deseo el mejor de los éxitos en sus últimos meses finales para su titulación y por supuesto que ingresen al mercado laboral veterinario. Yo sé que muchos de ustedes también trabajan, hacen turnos, pero lo antes posible se especialicen y cumplan la verdad que sus expectativas y sus objetivos médicos. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.